quiero hablar algo que todo cristiano pentecostal debe saber o debemos saber. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice así la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Tomen sus lugares. Quisiera hablarle de un tema bien sencillo: obedeciendo a Dios, basado en la primera palabra de el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Creo, hermanos, que para todos, la mayor parte de cristianos, y más que todos los de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Salvador, este es un pasaje, hermanos, muy conocido. Quizás lo podríamos considerar como muy común, porque yo creo que todo pentecostal debe estar bien familiarizado con el libro de los Hechos. Amén. Gloria a Dios, así es. Familiarizado con el libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Porque es el libro que nos habla de cómo nosotros podemos ser salvos. En ningún otro libro de la Biblia usted puede buscar cómo ser salvos, sino en el libro de los Hechos. En ese libro nosotros encontramos que cómo nació la iglesia. Es allí donde nació la iglesia. Antes no había iglesia. No existía una iglesia hasta que comenzó el libro de los Hechos. Y es ahí donde encontramos con cuántos miembros comenzó la iglesia primitiva. 120 creyentes. Hoy tenemos aquí ¿cuántos dijimos? Ya se me olvidó cuántos miembros tenemos este día en este culto. 115. 5 más. Era la reunión que había en el aposento alto cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en la iglesia del Señor. Era una reunión así como esta. Y luego, hermanos, con esa cantidad de hermanos comienza la iglesia del nombre
se bautizaron 3,000. Esta enseñanza, hermanos, son tan sencillas, tan conocidas, pero que son necesarias. Es importante saber en esta escritura del verso 26 y 27 la importancia de ser obedientes cuando Dios nos indica algo. Amén. Felipe estaba, dice la Biblia, ministrando un poderoso avivamiento en la ciudad de Samaria. Habían tremendos milagros. Desde el versículo 4, si me lo puede poner Danielita, versículo 4 en adelante, oiga lo que dice la palabra del mismo capítulo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esparcidos, es decir que Saulo planificó una persecución para la iglesia que acababa de nacer, y luego comenzaron a salir del lugar cómodo. El versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir que a pesar que él iba huyendo, no se le olvidó el mensaje. Eso es interesante. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había que gran gozo en aquella ciudad. Diga conmigo, gran gozo. Esa palabra no dice que había gozo, había gran gozo. Y gran gozo es igual a avivamiento. Es decir que había milagros, había predicación de la palabra de Dios, había milagros extraordinarios que Felipe estaba, hermanos, celebrando. Había un tremendo mover del Espíritu Santo, y fue la oportunidad para que los samaritanos y para que pudieran escuchar palabra de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que a pesar que la presencia de Dios era tan fuerte, tan poderosa, que hasta un mago, hasta un brujo se bautizó. Dice el versículo 12 y 13: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gracias, hermano. Estaba atónito. Entonces, hermano, para que el mismo mago se admirara lo que Dios estaba haciendo, al escuchar la predicación de la palabra de Dios, estaba viendo milagros maravillosos que son hechos sobrenaturales del poder de Dios. Hombres y mujeres se estaban bautizando. Hermanos, eso era un avivamiento poderoso. Diga poderoso. Pero ahora Dios le habla a Felipe que se vaya de ese lugar. Eso es como que a mí me dijeran: tenés que entregar la iglesia de la San Luis y te vas a ir a abrir obra ahí por el aeropuerto. No hay nada, pero hay un pecador que está necesitando. Yo no sé si fuera, hermano. Yo creo que mandar al hermano Tulio. Era tremendo eso, hermanos. Estar viendo muchos hombres y mujeres siendo bautizados. Estar viendo milagros que el Señor estaba haciendo. Un brujo se bautiza
y hasta quería comprar el Espíritu Santo porque lo que estaba viendo era extraordinario. Y ahora Dios le dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De una vez le dice, es desierto. Entonces él se levantó y fue. Eso es lo que a mí me impacta. Él no le dijo, Señor, pero tan galán que estoy aquí, Señor. Esto está alegre, Señor. Hay un gran mover de Dios. Hay avivamiento, hay un gran gozo aquí. No, Señor, ¿por qué no mandas a otro? La Biblia claramente dice, él se levantó y fue. Felipe tuvo que obedecer, ¿no? A Dios, porque en el desierto había un hombre necesitado con hambre de salvación. Diga hambre de salvación. Y eso es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Tenía mucha hambre de salvación. Si leemos los versículos que continúan o que leímos, dice el verso 28, no, verso 27, en el último párrafo, y había venido a Jerusalén para adorar. Había caminado muchos kilómetros porque era un hombre que tenía necesidad de Dios y había subido a Jerusalén para adorar. Y el verso 28 dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. O sea que él escuchó allá en Jerusalén, escuchó la palabra de Dios. Y era tanta su hambre que venía en su carro. Claro, no venía manejando, ni le aconsejo que usted vaya leyendo la Biblia cuando va manejando. Usted puede tener mucha hambre, pero mejor ponga la radio y escuche un mensaje. Pero este hombre, como él no venía manejando, mientras su conductor estaba dirigiendo su carro, él venía leyendo la palabra de Dios. Y dice que lo que leía era del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esa es otra cosa de obediencia. Porque Felipe descendió, se paró, se detuvo, esperando nada. Ese es como que usted va a pescar y está esperando que llegue el pescadito que no sabe si va a llegar o no. Y usted está con el anzuelo, hasta se ve que no llega, no llegó. De repente aparece el carrito. Guau, dijo, un rayo en el desierto. Y el Espíritu le vuelve a hablar, acércate a ese carro. Eso es extraordinario, hermanos. Acércate a ese carro. Yo estoy seguro que usted está a la orilla de la autopista y de repente se para un carro. Hay dos opciones: o primero ve quién va allí o sale huyendo, o se subiera usted a un carro desconocido. Primero toca la ventana y a ver si le abren el vidrio, y si son hombres raros, usted se sube. Aunque no me conteste, de seguro que no. Pero es que él era obediente a la voz del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, quizás no estamos haciendo. Que muchas veces Dios nos habla a nosotros, pero nosotros no le creemos ni tampoco le obedecemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, levántate a esta hora y ora porque alguien está necesitando un milagro? Alguien está esperando un auxilio. Y uno se acobija. No, pero lo interesante es que el verso 30, acudiendo Felipe, mire, acercándose y juntándose a ese carro. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
porque hasta aquí él no se había subido. No se había subido. Él le oyó. Quiere que este hombre venía leyendo: como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque dice que venía leyendo esa escritura, que es el capítulo 53 del libro de Isaías. Le oyó, porque este hombre venía leyendo la palabra. Y le oyó, y le hace la pregunta: ¿entiende lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase. Aquí sí se sube. ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, lo que yo veo es cómo Dios tenía tanto interés en una sola persona. Dios vio la necesidad de ese hombre que había subido hasta Jerusalén para adorar. Había escuchado de Dios allá en Jerusalén. Tenía hambre de Dios, quería saber algo más de Dios. Venía leyendo el capítulo 53 de Isaías, quería saber, pero no entendía. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Una cosa es leer y otra cosa es tener un acercamiento íntimo delante del Señor o con el Señor. ¿Y cómo podré sin haber quien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y ahí el verso 32 y el verso 33 habla del pasaje que leía. Pero ¿cómo es posible, hermanos, que Dios le dé tanto interés a un pecador? Si en Samaria había avivamiento, si en Samaria hombres y mujeres estaban bautizando, si en Samaria hasta el mago que practicaba la magia se bautizó, si en Samaria los enfermos estaban siendo sanados, y de repente se va Felipe y va al desierto sin saber a qué iba, pero fue. Y Dios tenía la salvación para ese hombre que venía con hambre de Dios. Y lo que quiero decirles esta mañana es, hermanos, que una sola persona es muy importante para Dios. Por eso que en Lucas capítulo 15 verso 7, ese versículo a mí me impacta. Póngamelo, hija. Dice ahí: os digo el Señor, que así habrá más gozo en el cielo. ¿A dónde? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué importancia le da Dios, hermanos, a un solo hombre? Que puede ser que hayamos 99 personas alabando al Señor, pero si una persona se entrega a Jesús y arrepiente de sus pecados, hermanos, en el cielo los ángeles se gozan y hacen fiesta. Yo no sé si a usted le alegra cuando alguien se entrega a Cristo Jesús. Yo no sé si la iglesia se alegra cuando alguien es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede celebrar que alguien sea salvo por el nombre del Señor Jesucristo. Si Felipe no hubiese obedecido, este hombre se condena, aún teniendo necesidad de Dios. Porque no basta que la persona haya escuchado hablar de Dios, necesita conocer de Dios. Felipe estaba familiarizado con y eso me impacta, familiarizado con la palabra de Dios, como lo debemos estar nosotros. Verso 34. Oiga, qué familiarizado. Yo no sé
Si alguien usted de repente lo para, hermano, por favor, ¿usted a qué iglesia va? A la Pentecostal Unida. ¿De dónde? De la San Luis. ¿Quién es el pastor? Hermano Mendoza. ¿Me puede explicar esto? Ay, ahí sí ya me agarró, mire. No, mire, dice la palabra, verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa era la necesidad del hombre. Quería saber de quién hablaba ese capítulo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dígale, anunció el evangelio de Jesús. Felipe no le dijo: mire, Señor, aquí sí, no sé, pero tal vez Pedro le pudiera explicar. ¿Sabe que Felipe era un diácono? Acababan de ser electos en el capítulo 6 de los Hechos. Felipe era un diácono que se le llama el diácono evangelista, porque algunos apóstoles no tuvieron tanta hazaña como la tuvo Felipe, aunque eran apóstoles. Entonces, hermano, pero lo interesante del caso es que él le explicó la palabra de Dios en base a la necesidad que el hombre tenía o quería saber. Qué importante es poner atención a la palabra de Dios. Yo sueño en que un día toda la iglesia de la San Luis traiga su Biblia. Y mientras se enseña, usted tiene su Biblia abierta. Y los puntos importantes que usted sabe que le van a servir para hablarle de Jesús a alguien, usted traiga su marcador o su lapicero. Aquí hay dos personas que hacen eso. Hermano Israel Martínez, allá está hermano Israel, y hermana Gloria. Si usted es curioso, revísele la Biblia, hermano Israel. Revísese. Dígale, hermano Israel, quiero ver su Biblia. Revísele la Biblia a la hermana Gloria. No, es que le dieron por ahí en la pantalla. Y uno puede subrayar, uno puede marcar. Al salir de aquí usted, algunos, no digo que todos, pero algunos ni se van a acordar a dónde se predicó y cuál fue el punto central de la enseñanza de ese día, porque salió de la pantalla, salió de la iglesia, se nos olvidó todo. Pero hay un mundo allá afuera que le tiene hambre, que necesita aprender, necesita saber quién es el Dios que venimos a adorar, hermanos. Y es necesario pues de que la iglesia del Señor esté preparada. Con todo respeto le voy a decir esto: los trinitarios no tienen nada que nosotros les podamos envidiar en base a doctrina. Porque ¿cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que el bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento? Tenemos convicciones profundas, pero creemos por convicción. Pero cuando alguien le explique, mi hermano, aquí, ay, ya sabe, hermano, ¿y qué nos le enseñó el pastor? ¿O qué es lo que le enseña el pastor? Pero vean la iglesia bautista, no hay creyente que no tenga Biblia. Yo no sé si es obligación. Todo creyente tiene, y buena Biblia, no chirajitos de Biblia. Porque hay Biblias que ya desde Éxodo comienza, ya no tienen ni Génesis. Son chirajitos de Biblia. Buenos zapatos, pero Biblias rotas. Buena ropa, pero Biblia sin Apocalipsis. Pedacitos de Biblia. Todo pentecostal debe tener una Biblia, la palabra de Dios.
me encantaría que todo estuviera como el hermano Marcos, anotando algo, ¿verdad? Algo está anotando y algo se lleva. Cuidado. Y así son los bautistas. Todos tienen su Biblia, todos tienen su lapicero, tienen su marcador. Aunque no tienen la verdad, pero tienen hambre. Un día yo quiero ver esta iglesia, hermanos, todos con su Biblia. Todo con su Biblia. Levanten la Biblia los que trajeron Biblia hoy. Levántenla. Wow, miren, wow. Ya me están convenciendo. Wow. Diga wow. Hay Biblias, hermanos, que aquí se quedan 15 días, hasta un mes. Por ahí aparecen, me llaman. No, es una Biblia por ahí, forro negro. No tiene mi nombre, pero le falta Apocalipsis. Mire, hermano, cuando Dios quiere salvar a alguien, Él provee los recursos. Primeramente preparó a un evangelista llamado Felipe, un hombre que sabía de la palabra de Dios, un hombre que aunque no era apóstol, tenía conocimiento del Señor Jesucristo, y lo preparó para que le hablara correctamente el mensaje del Señor Jesucristo. Además de ello, Felipe le predicó, le enseñó, abriendo su boca, le enseñaba la palabra de Dios. Pero sigue diciendo, aquí hay algo. Gloria a Dios. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Significa que Felipe no simplemente le habló del capítulo 3 de Isaías, 53 de Isaías, perdón. Más creo que también le habló del bautismo. Le habló del bautismo. Y de repente llega donde hay agua y es un desierto. Y en el desierto no hay agua. Los desiertos no tienen agua. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, provee los medios. Para Dios no hay nada imposible. E hizo agua en el desierto. Puso necesidad en el corazón de este hombre. Y la obediencia de Felipe, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque no hay otro requisito en la Biblia, aparte de creer, que diga que no puede ser bautizada una persona. En algunos lugares tiene que casarse, en otros lugares tiene que ser doctrinado, en otros lugares tiene que esperar 6 meses. En ninguna parte de la Biblia usted haya eso. Son inventos humanos. Porque si la persona cree y cree de todo corazón, es el momento para que Dios le perdone los pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso le digo que él no manejaba. 38. Mandó parar el carro. O sea, llevar al chofer. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dígale, bautizó. Ahora, ¿qué le sucedió después del bautismo? Porque uno está ahí y se queda, pero ¿qué sucedió después del bautismo? Verso 39. Cuando subieron del agua, Felipe, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Diga, arrebató. Arrebatar es
traspuesto del lugar. Lo desapareció. Dios lo tomó y se lo llevó. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay dos cosas. Mire, este hombre tenía tanta hambre que se deja bautizar por un hombre que acaba de conocer. Como que alguien lo encuentra en la calle y dice, mire, yo quiero bautizarlo. ¿Y usted quién es? No, eso no pregunte, yo quiero bautizarlo. Lo encontró, se encontraron, le explicó y se dejó bautizar por un hombre que no lo volvió a ver. Lo interesante es el efecto. Siguió gozoso. Diga gozoso. Su camino. Quiere decir que la salvación produce gozo. Cuando alguien sirve en el Señor y sirve con tristeza es porque no se goza de ser salvo. Y usted evangélico, pues sí, no me quedo más. Sí, no hay otro camino, no hay otra diversión. Un creyente desanimado, desalentado, frustrado, que ni deseo de cantar trae. Se siente como que no sirve para nada, porque la salvación no le ha despertado en su corazón el espíritu de gozo. Pero cuando usted valora la salvación, usted se va a gozar en cada culto que viene a la iglesia. Va a disfrutar de la presencia de Dios, porque usted ha sido salvo. ¿Ha visto creyentes de usted que sirven con tristeza al Señor? Y se bautizó, hermana. Pues sí. ¿Qué iba a hacer? Y hay otra cosa. Pero Felipe se encontró en Azoto. Diga conmigo, Azoto. Los trinitarios dicen, Felipe se encontró en azote. Que porque bautizó tan rápido a este hombre, Dios lo azotó, quieren decir ellos. Pero Azoto era una ciudad donde también necesitaba seguir hablando. Y pasando, dice, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No es que Dios lo azotó, sino que Dios lo transportó para que siguiera hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Solo quiero decirle algo. En este mismo instante, en este momentito, en este momento que usted está escuchando esta palabra, muchos están pasando a la eternidad sin tener a Cristo en su corazón. En este momentito, ahorita mismo que usted está escuchando esta palabra, muchos están muriendo sin tener a Jesús en su corazón. Otros están entrando a las cárceles en este mismo momento. Otros están entrando a los hospitales en este mismo momento. Pero nosotros tenemos la bendición de estar escuchando palabra de Dios y alabando el nombre de Dios. Y saben, muchos tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje doctrinal.